Para Voces de la Tierra estamos con Marcelo Pereira, historiador de Saladillo. Buenos días, Marcelo. Buen día, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Marcelo, en el tema de hoy queríamos preguntarte para que nos cuentes de cómo se fueron conformando las comunidades rurales, tanto los pueblos como los parajes. Bien, lo primero que hay que señalar es que lo que hoy son las tierras de Saladillo, en toda la provincia de Buenos Aires, desde hace unos 14.000 años, estaban pobladas por los pueblos originarios, los indios, ¿no? Al momento de la llegada de los españoles, ellos establecen todo lo que va a ser después el virreinato del Río de la Plata. No ocupan más allá del río Salado, lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Ellos se focalizan más en las minas de plata de Potosí, en la zona norte de la actual Argentina. Hacia 1810, época de la Revolución de Mayo aproximadamente, se va a dar recién el cruce de los primeros pobladores de las zonas de Lobo, Navarro, de Monte, hacia los campos que hoy forman el partido de Saladillo. Hay que señalar que se empiezan a asentar, se crean las estancias, las primeras grandes estancias, con el régimen de enfiteusis que había creado Rivadavia, que eran extensiones muy grandes. Y por cuestiones políticas, en 1839, Juan Manuel de Rosas va a crear varios partidos de la que era la provincia de Buenos Aires, entre ellos el partido de Saladillo, el 25 de diciembre de 1839. Pero Saladillo surge como un paraje, un partido totalmente rural, sin población urbana. El pueblo de Saladillo se va a crear recién en 1863, o sea, 20 y pico de años después. Surge de este modo el partido de Saladillo, con tierras de lo que es todo el actual partido de Saladillo, más gran parte de lo que es General Alvear, y la casi totalidad de lo que hoy es el partido de Roque Pérez. Hoy Saladillo tiene alrededor de unas 270.000 hectáreas. Si anexamos eso que te estoy diciendo, estamos hablando de unas 700.000 hectáreas. Tal es así que cuando surge el pueblo de Saladillo en 1863, todo el partido tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes, de los cuales solamente 2.000 vivían en el pueblo nuevo. El resto vivían distribuidos en todo el campo. La actividad agropecuaria en esa época, de poca mecanización, requería de muchísima mano de obra, lo cual significa que era una población netamente rural. Hacia fines del siglo XIX va a haber algunos incentivos para las corrientes inmigratorias para que pueblen los campos, y se van a crear los regímenes de colonias. En el caso de estas colonias fueron mucho más frecuentes, colonias formadas por inmigrantes italianos, españoles, irlandeses, franceses. Fueron mucho más difundidas en el norte, sobre todo en la zona de Santa Fe. Pero en la provincia de Buenos Aires hubo experiencias, y acá en Saladillo hubo una colonia incipiente en la zona de lo que hoy es la Barrancosa, que la estancia más importante de esa zona era 7 de diciembre. Hubo otra en lo que se conoce hoy como la zona de Campo Gorch, y otra también hacia el lado de la zona de Polvaredas. De todos modos, esas pequeñas colonias lo único que generaron fueron pequeñas chacras donde se fraccionaron las grandes extensiones de campo, pero no llegaron a prosperar como pueblos. Todo esto hasta principios del siglo XX. Ahora bien, en 1884 llega el ferrocarril a Saladillo, el 21 de septiembre de 1884, donde el ferrocarril llega, como a todo el resto del país, como una herramienta fundamental en lo que se conoce como el modelo agroexportador, que es que la Argentina es un productor de materias primas que se van a exportar a Inglaterra, que es la potencia mundial de aquella época, y van a volver industrializados esos productos como productos elaborados de importación, digamos, ¿no?
Fundamentalmente estamos hablando acá, en principio, de la lana. La ganadería ovina era sumamente importante, y luego va a ser el ganado vacuno, que al principio se va a exportar en pie, y después con el invento del frigorífico y del transporte a vapor se va a exportar faenado ya, ¿no? Así que el principal motivo por el que se trae el ferrocarril es para la producción agropecuaria, también el transporte de cereal, obviamente. Pero no es el principal objetivo el transporte de personas. De todos modos, el transporte de personas va a ser una consecuencia que viene concomitante a esto que te estoy diciendo. ¿Por qué señalo esto? Porque se trae el ferrocarril a Saladillo y se hacen paradas, estaciones en las principales extensiones, en las principales estancias que había dentro del territorio de Saladillo. Llámese la estancia, un extremo de la estancia Polvaredas Grande, que era de Salvador María del Carril, va a dar origen a la estación ferrocarril, del Carril. O sea, estamos hablando del ferrocarril que hoy conocemos como Ferrocarril Roca, que al momento que llega a Saladillo se llamó Ferrocarril del Oeste, después fue privatizado y se llamó Ferrocarril del Sur, que pertenecía a los ingleses, hasta la época de Perón, que vuelve a ser nacionalizado y se pasa a llamar Ferrocarril Roca. Entonces te decía, en el extremo de la estancia del señor del Carril se va a crear la estación del Carril. En el extremo de la estancia del señor Joaquín Cazón, que tenía una estancia que se llamaba Polvaredas Chicas, se va a crear la estación Cazón. Previamente, porque también pertenecía al partido de Saladillo, en la estancia San José, que pertenecía al señor José Roque Pérez, se va a crear la estación Roque Pérez, hasta llegar a Saladillo. Saladillo va a ser punta de rieles en ese momento, quiere decir que ahí terminaba el recorrido ferroviario, y venían los productores de los campos al sur del partido o de partidos vecinos, venían a Saladillo a traer su producción, o los pasajeros a tomar el tren, lo cual le va a dar mucha vida, mucha dinámica al pueblo de Saladillo, y va a empezar a crecer en función de eso. Hasta que en 1990 se decide extender hasta General Alvear el recorrido ferroviario, con lo cual también se va a generar una estación en la puerta de las estancias 7 de diciembre y Barrancosa, que va a generar la estación Barrancosa, ¿no? Esto dentro del partido de Saladillo. Estas pequeñas estaciones, que la finalidad era servir de lugar de transporte para la producción agropecuaria de esas grandes estancias, empiezan a generar un movimiento necesario de mano de obra, changadores, carreros que traían la producción. Entonces eso hace necesario que haya un lugar de hospedaje, que haya un lugar de un almacén. Esto genera que algunas familias se asienten en el lugar, por lo tanto le va a dar toda una dinámica al lugar, que comienza a generar un pequeño barrio que posteriormente se va a traducir en la fundación de pueblos en torno a esas estaciones. Así nacen Roque Pérez, Del Carril y Cazón, ¿no? Continuamos en Voces de la Tierra con Marcelo Pereira, historiador de Saladillo. Marcelo, ¿se sigue preservando esos lugares de las estaciones? ¿Se cuidan como patrimonio a nivel local? La sensación es que no, digamos, ¿no? En el bloque anterior habíamos quedado en el relato de cómo surgieron las estaciones, por qué surgen las estaciones y cómo se formaron pequeños pueblos en torno a la línea de que hoy conocemos como Ferrocarril Roca. Me permitiría, antes de irte puntualmente a responder lo que vos me estás preguntando, me gustaría contarte que a partir de 1910 en el ramal Roca hace un desvío que va a llevar el ferrocarril también hacia el oeste del partido, y así van a surgir las estaciones de San Benito y de Ester.
con, nuevamente, pequeños pueblos que se forman alrededor de la estación o por lo menos un paraje que es un punto de referencia en la zona, y que en 1912 se va a traer otro ramal ferroviario que tenía por finalidad unir a la ciudad de La Plata, capital de la provincia, con el extremo oeste de la provincia en el límite con La Pampa. Este es un dato que a mí me gusta siempre referenciarlo porque a ese tren, entre otras cosas, se le dan distintos nombres, pero se llamaba también el Pampero, porque iba hacia el lado de La Pampa. Y este es el origen del nombre del Club Pampero de Polvaredas. Entonces, este ferrocarril, que va a tener un trazado transversal del partido, también va a generar estaciones como, por ejemplo, la de Carlos Beguerí, que por aquel entonces, todavía en 1912, pertenecía al partido de Saladillo. Va a surgir también Polvaredas, va a surgir Álvarez de Toledo, el paraje de José Ramón Sojo, la estación La Trochita o la estación Rosas, Ortiz de Rosas, acá en la ciudad de Saladillo, Saladillo Norte, Emiliano Reynoso, con lo mismo, otra vez, generándose movimiento social en torno a la entrada de las grandes estancias que generan las pequeñas poblaciones. En 1960 aproximadamente, por cuestiones políticas que tienen que ver con el desarrollo de la industria automotriz, se levanta el ferrocarril provincial y estos pueblos sufren un duro retroceso. Algunos desaparecen directamente, como por ejemplo Emiliano Reynoso, por nombrar algo, o el caso de Blaquier o el caso de Sojo. Otros logran subsistir a duras penas y en los últimos años se han logrado recomponer. Y hacia la década del 70, sobre todo en el contexto de la dictadura militar y luego el gobierno de Menem, en los 90, va a ocurrir lo propio con el levantamiento del ferrocarril Roca. Y lo mismo, o sea, lugares como La Barrancosa se pierden absolutamente, por ejemplo, y lugares como Roque Pérez, lógicamente, ya se había transformado en una ciudad y en un partido aparte de Saladillo hacia 1913, y del Carril y Cazón, que logran subsistir. Entonces acá viene la respuesta a lo que vos me preguntabas de la preservación patrimonial. Sin lugar a dudas, esos lugares son patrimonio arqueológico de Saladillo y del país, que dan cuenta de el tipo de producción, el movimiento agroexportador que tuvo la Argentina, la Pampa bonaerense en su momento, pero también dan cuenta del origen de todas las localidades y pueblos del interior bonaerense y del partido de Saladillo en particular que estamos hablando. Sin embargo, se los ha preservado muy mal. O sea, algunos se los ha refuncionalizado. Caso, por ejemplo, Polvaredas, Toledo, la antigua estación se volvió Jardín de Infante. Y es un modo de refuncionalizarlo y preservarlo. Caso de Saladillo Norte, por ejemplo, se ha generado un CAPS. Pero, por ejemplo, La Barrancosa está en ruinas. O otras han sido usurpadas por particulares. Caso de Ester, caso de Sojo, caso de Blaquier. En otros casos directamente ha desaparecido la estación. El caso de Emiliano Reynoso. O la pintoresca estación que teníamos nosotros acá en Saladillo, en La Trochita, en algún momento fue prendida a fuego, luego fue remodelada con una arquitectura que no tiene absolutamente nada que ver con preservar esa estación tan pintoresca colocada sobre un terraplén en plena llanura. E inclusive la propia estación central de la ciudad de Saladillo, uno la observa en un estado de deterioro y abandono que la verdad preocupa desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es lo que se está haciendo actualmente con preservar ese patrimonio, y toda esa dinámica ha tenido que ver con el origen de los distintos pueblos y parajes de Saladillo. Hoy, con el transporte automotor y con el cruce de rutas pavimentadas, no se tiene un acceso tan equitativo a la totalidad del partido de Saladillo.
En Saladillo llegó a haber 13 estaciones distribuidas en todo el partido, donde cada productor agropecuario tenía un lugar donde cargar su producción a no más de 15 a 20 kilómetros de su lugar de producción. Hoy, por ejemplo, un productor de la zona de Blaquier tiene que hacer más de 30 kilómetros de tierra, más otros tantos de ruta, para poder encaminarse hacia la ruta nacional que lo lleva al puerto a poder vender su producción. Marcelo, los vecinos de Saladillo que visitan el museo local, en el museo local, ¿qué material encuentran sobre la historia de estas comunidades rurales? Muchísimo, se ha trabajado en el año 2014 y 2015, se hicieron unos seminarios de historia rural promocionados por la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes tiene una extensión universitaria que se llama CEAR, Centro de Estudios de la Argentina Rural, donde se trabajó muchísimo esa temática, y en la muestra del museo estaba expresada esta historia ferroviaria y esta historia rural del partido de Saladillo. Digo estaba porque en este momento el museo, por unas problemáticas de infraestructura que tenía, que había que arreglar techos y eso, está remodelando su muestra, y bueno, no te sabría decir cuál va a ser la temática que va a tener la nueva muestra, pero sin lugar a dudas necesariamente tiene que estar expresada la historia rural. Digo que desconozco porque yo en este momento estoy en licencia del museo, estoy ocupando un cargo de concejal y no estoy participando de la elaboración de esa muestra nueva. Bueno, te agradecemos, y los micrófonos de Voces de la Tierra están abiertos para cuando quieras exponer temas sobre la historia de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos faltará oportunidad para hacerlo.